Desarrollar capacidades y habilidades motrices es muy importante en los niños y las niñas. Se requiere del estímulo y los movimientos adecuados para garantizar este proceso. De eso estaremos hablando hoy cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Me acompaña hoy en el programa Santiago Buitrago Sánchez. Él es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. También es profesor de tenis de mesa, docente en el Teodoro Herzl. Y pues hoy vamos a compartir con él un tema muy importante y es el desarrollo motriz, todo lo que tiene que ver con esas habilidades que se desarrollan principalmente en niños y niñas. Santiago, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Muchas gracias, Cami, un gusto estar acá en este programa tan maravilloso que he tenido la oportunidad de ver con todos esos invitados también y todas sus trayectorias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, empecemos primero hablando por qué es importante ese desarrollo motriz en los niños y las niñas. Cami, es muy importante ese desarrollo motriz porque desde temprana edad los niños empiezan a adquirir esas habilidades y esas capacidades que les van a servir no solo si van a estar en alguna disciplina deportiva o en alguna actividad, puede ser también artística. Eso les va a servir también para la cotidianidad. Una persona que sepa caminar correctamente, que sepa trotar, que tenga conocimientos básicos de cómo realizar una activación para su cuerpo, si va a estar en un gimnasio cuando sea adulto, si va a ir a un parque infantil. Son capacidades que son muy importantes para desarrollar en los niños. Otra cosa que me parece a mí muy interesante que reflexionemos, Santiago, tiene que ver con que, pues, digamos que ahora hablamos de estimulación adecuada, hablamos de procesos, digamos que de actividad física, de desarrollo de habilidades, para primera infancia. Hay espacios, digamos, donde ya una persona puede llevar un niño, una niña, a que se le trabaje todo este tipo de temas y aspectos. Antes, digamos que muy seguramente no. Entonces, digamos que el caminar, el correr, el saltar, el dar vueltas, pues uno diría, eso también se da de manera natural o realmente es necesario un acompañamiento, o digamos que nosotros por naturaleza empezamos a hacer todo ese tipo de cosas. Sí, mira, obviamente por ser seres humanos tenemos la capacidad también de desarrollar esas habilidades de manera natural, sí, pero es muy importante ese apoyo profesional, esa estimulación temprana. Los niños dicen por ahí que son esponjas y hay ciertos periodos y ciertas etapas que varios autores nos hablan, etapas del desarrollo motriz donde las capacidades están en su etapa madre y son en esas etapas donde debemos, uno como profesional debe enfocar su trabajo, ya sea si eres licenciado en educación física, si eres fisioterapeuta o cuando llevamos por el ejemplo los niños recién nacidos a estimulación temprana, donde les enseñan a caminar bien, las posturas correctas para que no vayan a sufrir lesiones cuando sean personas adultas, para que tengan un crecimiento y un desarrollo muy adecuado para cada etapa de su desarrollo. Es que ahí quisiera que habláramos también sobre ese tema cultural. Muchas veces, y sobre todo, y voy a colocar un ejemplo, porque me tocó cuando yo estaba muy niño, en la escuela no se contaban, pues yo diría que sobre todo en la ruralidad, porque pues tuve mi ruralidad en Don Diego, sí, mi infancia en Don Diego, no se contaba con profesionales del área de la educación física. Y de hecho, por ejemplo, una niña la veían corriendo y le decían, no corra, que eso es para hombres. Y uno puede deducir que muchas niñas que hoy ya son jóvenes o son adultas tienen, como dice uno ahí, su técnica de correr, de moverse,
es bastante diferente, ¿cierto? Porque muchas veces se le reprimía ese movimiento culturalmente. En eso hay muchas diferencias, Santiago, en el tema de cómo se estimula el hombre, la mujer, eso es igual, culturalmente también, ¿qué implicaciones tiene lo que te menciono? Sí, mira, obviamente cada género tiene sus particularidades, ¿cierto? Y especialmente lo que mencionabas ahorita, es muy importante tener un profesional adecuado en las instituciones educativas. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, mi trabajo de grado en la universidad fue con relación a eso, a qué diferencias habían entre un profesional de educación física que está en una institución y una persona no idónea para dar clase de educación física en esa institución. ¿Qué cambiaban los niños cuando salían de 11? ¿Cierto? En todo su proceso. Fue una investigación muy buena y muy amplia, donde me tocó recopilar todas esas características, los tiempos de las clases, cómo los profes daban las clases, y lo que mencionabas también, si los profes se enfocaban o hacían trabajos específicos para las niñas diferente a los trabajos específicos para los niños. Entonces es fundamental que todas las instituciones educativas tengan licenciados capacitados en el área, para que les enseñen también cómo correr, técnica de la carrera, técnica de la marcha, y como lo mencioné ahorita, eso va a permitir que los niños, cuando sean personas adultas, no vayan a sufrir lesiones de rodilla, no vayan a sufrir lesiones de cadera, y tengan un adecuado desarrollo en todas sus etapas. Y que adicionalmente, Santiago, pues muchas veces creemos que esto está ligado al deporte, pero resulta que la motricidad tiene que ver con, como lo decías al inicio del programa, con muchas otras cosas, o sea, con ese desarrollo en sociedad, personal, para una labor, para un oficio, y pues en ese sentido muchas veces, insisto, se coarta, digamos, que el movimiento culturalmente hacia, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba yo con la mujer, la fuerza se le pone más al hombre, en fin, hay muchos aspectos que digamos que hoy la ciencia, el estudio, los profesionales, pues digamos que van desarrollando, porque pues todos necesitamos de todas esas habilidades. Y quisiera justamente, Santiago, que habláramos de eso. Todas las personas tenemos que desarrollar de la misma manera esas capacidades, esas habilidades, cómo se hace, digamos, que esa parte diferencial, o realmente todos tenemos que tener la misma coordinación, todo ese tema, porque desafortunadamente la educación, y sobre todo la educación pública, pues normalmente pues un niño a veces no le miran el peso, un montón de cosas, y lo ponen a correr no sé cuántas vueltas. Hablemos, antes de pasar a ese tema del sistema educativo, sí quisiera hablar de si todo es igual para todas las personas en términos de capacidades y habilidades. Ok, como lo venía mencionando, por ejemplo, la coordinación se manifiesta o tiene su etapa madre en ciertas edades, ¿cierto? Entre los 9 y los 12. Hay una etapa donde, por ejemplo, la coordinación tiene cierta torpeza, entonces vos vas a encontrar niños que todavía están muy torpes, entre comillas, en sus movimientos, todavía no son movimientos muy armónicos, muy coordinados, ¿cierto? La velocidad, la fuerza también, hay etapas específicas para trabajarlas. Obviamente todas las personas tenemos morfofisiológicamente cuerpos muy diferentes, entonces no todos van a desarrollar las mismas capacidades. Hay personas que tienen también, y acá me voy un poco más a lo fisiológico, y a una parte de nuestro cuerpo que es muy importante, que es el músculo. El músculo tiene unas fibras musculares, y esas fibras musculares, todos venimos con fibras musculares diferentes. Hay unos que tienen fibras de contracción rápida, otros que tienen fibras de contracción lenta, otros que tienen fibras mixtas. Por eso es que vemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que los velocistas casi siempre son los mejores, los jamaiquinos y los estadounidenses, porque son personas que tienen fibra de contracción rápida. Entonces, mira, que obviamente son procesos que tenemos que entrar a mirar con algunos test, con evaluaciones físicas, para poder potenciar esas capacidades en esas personas que recibimos, por ejemplo, en este caso mío, en las clases, ¿cierto? Y esas personas que de pronto tienen dificultades
En algunas capacidades hay que fortalecerlas y ponerlas al nivel de, no tanto del otro, sino de la etapa en la que se encuentra el niño, de la etapa del desarrollo motriz en la que se encuentra el niño. Y ahora sí pasando a, digamos que un poco a ese tema del sistema educativo, porque no es lo mismo, pensaría yo, la educación física para un niño de la zona rural, no sé, para un niño de la ciudad, eso también tiene que ver mucho el contexto. Sí, total, Cami. Fíjate que también hice una investigación en la universidad basado en mi experiencia y en la oportunidad que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional de poder dar clase en colegios de vereda, en colegios públicos y contrastarlo con colegios privados o con el colegio donde yo trabajo. Y tiene muchas diferencias y son evidencias cuya principal característica es lo que el niño hace después de las clases o lo que el niño hace extra clases. Un niño de un colegio privado regularmente está con su papá en un centro comercial por las tardes, la mayoría, ¿cierto? O está en la casa con su tablet, con su celular. En cambio, un niño de vereda, un niño que está en una zona rural o un niño incluso acá, vemos muchos niños en nuestro municipio, por las tardes van a los clubes deportivos, por las tardes van y se acercan al Instituto de Deportes a seguir practicando actividad física, el de la zona rural está caminando para llegar a su casa, entonces todo esto le ayuda a seguir desarrollando esas capacidades que vemos que en el colegio no podemos desarrollarlas del todo. La estimulación mínima para el desarrollo de una capacidad física se dice, algunos autores hablan de hacerlo 3 veces por semana para poder tú desarrollar bien una capacidad física o estimularla. Nosotros en este contexto colombiano no tenemos la fortuna en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, de tener 3 horas semanales con cada niño de educación física. Si acaso nos regalan una. Entonces también no es consecuente, digamos, con la teoría, ¿cierto? Ojalá pudiéramos tener más horas de educación física, pero con la pregunta que me hacías, sí se ve la diferencia de que los niños que están después de las actividades escolares, sí se ve la diferencia de esos niños que están en constante movimiento y esos que están en otras actividades fuera de esa acción motriz. Santiago, ¿qué recomendaciones podría uno, digamos que plantear en términos de cómo hoy pues el mundo ha ido cambiando en hábitos? Usted ahorita lo mencionaba, digamos que muchas personas hoy se sientan largas horas desde niños a jugar pues con estos aparatos tecnológicos, en fin, a ver series, todo eso. Y digamos que aquí quisiera que habláramos un poco, no solo para los niños, sino también para jóvenes y hasta los mismos adultos. Digamos que ahí cómo podría uno poner a las personas a que no solo piensen que la actividad física es para los deportistas, porque muchas veces dicen, no, es que al niño no le gusta el deporte, entonces como que piensan que la actividad física es solo para el deporte. En el tema de hábitos, ¿qué reflexiones y qué recomendaciones podemos hacer ahí? Sí, ahí tocas un tema fundamental, Cami, y es esa diferencia entre educación física, actividad física, deporte, ejercicio físico. Es fundamental que las personas tengan claro cuáles son las diferencias. Educación física es lo que se da en el acto educativo como tal, ¿cierto? Y es todo lo que tiene que ver con los niños desde su infancia hasta ya que salen al grado 11 o 12, dependiendo pues la institución. Cuando hablamos de actividad física son todas aquellas actividades, sean deportivas o no, en donde hay movimiento. Entonces, subir las escalas, por ejemplo, estás haciendo actividad física, barrer la casa, estás haciendo actividad física, caminar de la casa a la tienda, estás haciendo algo de actividad física, estás poniendo tu cuerpo en movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de ejercicio físico ya son todas esas metodologías que involucran ejercicios de repeticiones, ejercicios más específicos, ¿cierto? Una rutina de entrenamiento, y cuando hablamos de deporte ya se habla más a nivel competitivo y a nivel de reglas. Entonces, los hábitos que debemos tomar
si tú no quieres ser una persona competitiva, si no quieres estar en un club, son hábitos muy sencillos. Mínimo 60 minutos diario de actividad física. Actividad física ya lo mencioné, ¿cierto? Entonces no necesariamente tienes que ir a un gimnasio. O salir a trotar. O sea, puedes salir a trotar, en la casa puedes montar una rutina. Hoy en día, aprovechando la tecnología, hay muchas personas que están subiendo videos. Eso sí, aclaración, muchas personas suben videos pero sin contexto, sin contenido bueno de nuestra área, ¿cierto? Hay que saber también qué personas seguir. Y con estas herramientas puedes armarte una rutina en la casa, no necesitas elementos, pero sí o sí, mínimo 60 minutos diarios de actividad física. Es muy importante ese hábito. Y por ejemplo ahí, cuando usted mencionaba el moverse, la señora que va y lleva el niño al colegio, eso también digamos que entre comillas suma un poquito. Sí, claro que sí. De todas maneras se suma. Se suma porque toda acción, todo movimiento tiene un gasto calórico. Y eso el cuerpo lo evidencia, ¿cierto? Como tal, como dices tú, la señora que lleva al niño al colegio, la señora que va a su trabajo en bicicleta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea tu momento del ejercicio del día, que es diferente, ¿cierto? Son 24 horas del día, seguimos hablando de hábitos, es muy importante que las personas saquen ese espacio, así sean 30 minutos, 40 minutos, ojalá los 60 minutos del día a realizar actividad física. Las estadísticas a nivel mundial dicen que la actividad física reduce en más del 60 o 70% de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades que tienen que ver con la obesidad, las enfermedades del azúcar. Entonces es muy importante ese. Santiago, nosotros pues hemos hablado y hemos enfatizado mucho en el programa con los niños y las niñas, digamos que es claro, es muy evidente que hay edades que son digamos más propicias, va a ser más posible digamos que incorporarle al cuerpo todos esos elementos para desarrollarse mejor, pero pues hay personas que ya no tuvieron la forma y pues no podemos devolver el tiempo, pero sí es posible mejorar o llegar, digamos que, a ciertos estándares, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no aprendí nunca a bailar, yo no me sé mover, yo soy muy descoordinado. Ese tipo de habilidades, sobre todo, y capacidades coordinativas, todo esto, eso se puede, así sea un adulto mayor, mejorar o se puede realmente incorporar, o definitivamente después de que usted pasa a niño ya es muy difícil. Es difícil, pero todo tiene que ver con el sistema nervioso central, que es el que regula todos nuestros movimientos coordinados o no coordinados, ¿cierto? Como lo veníamos hablando, o sea, si el niño o la persona empieza desde muy pequeño a realizar actividad física o actividades deportivas, pues obviamente va a ser más fácil esa adquisición de esas capacidades. Pero sin lugar a dudas he tenido la fortuna de entrenar, por ejemplo en el caso mío del tenis de mesa, personas ya muy adultas, y el tenis de mesa es un deporte de mucha coordinación, donde la coordinación se ve en todas sus facetas. Y como lo mencioné, tuve la fortuna de entrenar gente que no tuvo esa oportunidad, pequeños o en sus etapas iniciales de practicar un deporte como estos, y sí se le ve el avance. O sea, pero todo tiene que ser con disciplina, con rigurosidad, con buenos procesos, con un esquema de entrenamiento estable y que le permita a esa persona en un buen ambiente desarrollar esas capacidades, pero sí se puede lograr, claro que sí. Eso es muy importante mencionarlo porque, y aquí va el mensaje para los adultos que nos están viendo, los jóvenes, nunca es tarde, y miren que Santiago nos lo menciona desde su experiencia. Obviamente pues va a ser más fácil para un niño, mucho se ha dicho, pues es más fácil para un niño empezar a hablar, aprender inglés que una persona adulta. Lo mismo pasa en el tema de la actividad física, pues puede ser más difícil, requiere digamos que de un compromiso mayor, pero es posible. Pero adicionalmente yo quisiera, Santiago, que en este momento hiciéramos como muchas referencias en torno a la importancia que tiene en cualquier etapa, porque reitero, muchas veces el niño, y sobre todo hoy, que cada vez todo está con una tendencia a ser sentado, el trabajo, los oficios, la interacción, muchas cosas, pues vamos dejando de lado eso. Entonces creo que es muy importante siempre mencionar
que esto es importante no solo desde el punto de vista corporal, sino también del punto de vista por ejemplo, la seguridad, el tema de la autoestima, en fin, hay un montón de elementos ahí que creo que es muy necesario mencionar en cualquier etapa. Sí, hoy en día está de moda la palabra fitness. Todo el mundo quiere ser fitness, sí, pero ¿qué es ser fitness? Ser fitness no es tener o un modelo de cuerpo que tiene que ser así, que entonces para verme más cuajo, como lo dicen popularmente, ¿cierto? Y como lo mencionabas, es muy importante que las personas tengan claro que ese modelo no es el único que puede existir, ¿cierto? Las personas deberían hacer actividad física más es por su salud, ¿cierto? Por esos hábitos de vida saludable, por evitar enfermedades, por tener el corazón sano, ¿sí? Hay unos tips, por ejemplo, en cuanto a los niños. Si en la casa, por ejemplo, los papás quieren que el niño se mueva más, que no esté tan pegado a los aparatos electrónicos, ¿cierto? Por ejemplo, si está viendo televisión, esconderle el control, que tenga que levantarse de la cama, pasar el canal. Eso es un hábito que anteriormente nuestros abuelos lo tenían que hacer porque el control remoto no existía, ¿cierto? Y son pequeños detalles que día a día van marcando la diferencia. Llevarles toda la pieza, llevarles toda la pieza. A que se muevan en la casa, así sea. Exactamente, tener, por ejemplo, muchos materiales que el niño vea llamativos y que con ese material el niño pueda crear muchos movimientos, una pelota, una cuerda. ¿Cuántos hoy de nuestros niños no saben saltar la cuerda? ¿Y por qué no saben saltar la cuerda? ¿Será que de pronto hace falta, no solo tiene que ver con el licenciado en educación física del colegio, también está en ese rol de papás de enseñarle a nuestro hijo a saltar la cuerda o de ayudarnos a nosotros a ese rol? Mire qué importante, queridos televidentes, lo que nos menciona Santiago, tips muy sencillos. El hecho de una persona no pasar horas y horas, y también para los adultos que tienen trabajos, que tienen o el que estudia, que tienen que pasar tanto tiempo pues sentados, salir un ratico a darle una vuelta a la cuadra, como lo mencionaba Santiago, uno tener en la casa una cuerda. Y eso se vuelve muy importante, reitero, y pues creo que es muy importante seguir enfatizando para la salud, como lo decía y lo referencia muy bien Santiago. Santiago, finalmente, pues un tema que sin duda deja muchos aprendizajes, pero sí quisiera que de una manera pues particular en términos de, sobre todo los niños, cómo motivar, cómo, digamos que volverles esto importante, qué mensaje le podríamos dejar a los padres, pero también a los niños que nos están viendo, de enamorarse de la actividad física y pues posiblemente al deporte. Y quisiera también ahí rapidito, Santiago, que nos hiciera una referencia también cómo a veces los papás quieren que su hijo sea futbolista y lo meten esa detención temprana también de talentos, no hacen un proceso adecuado, meter un niño al gimnasio cuando de pronto no es la edad, muy rápido de pronto y muy general ese tipo de recomendaciones. Claro que sí, Cami. Mira, con la primera pregunta que me hiciste, los niños deben elegir por sí mismos su actividad, o sea, no forzarlos. Me preguntaba sobre motivarlos, ¿cómo motivarlos? Yo he aprendido y en mi experiencia que los niños son un mundo maravilloso, un mundo increíble, y en ese mundo tan increíble que son, los niños buscan de por sí lo que más les motiva, ¿sí? Motivarlos a realizar actividad física desde el punto de vista recreativo. Les encanta la recreación, les encanta que les jugues, les encanta que los molestes con un balón, ¿sí? Tirarles un balón, como lo mencionaba ahorita, sacarlos al parque infantil, llevarlos a ver espectáculos en el sitio donde te encuentres. Por ejemplo, acá en nuestro municipio, que tenemos muchas competiciones deportivas, hay muchos programas que también ofrece nuestro municipio, desde el Instituto de Deportes, desde la Casa Cultural o de la Cultura. Son programas muy importantes que el niño por allá ve
y por ahí nace como ese sentimiento o esas ganas de ir a practicar eso. Lo hablo desde el punto de vista también de mi experiencia de cuando empecé a entrenar tenis de mesa y fútbol. A mí me llamó mucho la atención el ver gente jugando tenis de mesa. Me pareció un deporte espectacular cuando lo vi allá en el Coliseo, y lo mismo cuando desde muy pequeño fútbol me llamó mucho la atención, y eso va a despertar en ese niño esa gran motivación. El niño, a mí me enseñaba un profe en la universidad que el niño tiene un gran amor desde pequeño y es alguna disciplina deportiva. El niño ve alguna disciplina deportiva y ese es su amor durante toda su infancia. Entonces es muy importante eso. Y con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de... ¿Cómo es esa imposición de también? la imposición, fíjate que, por ejemplo, el modelo alemán y el modelo sueco de la educación física y el deporte dice que un niño no escoge su disciplina deportiva casi que hasta los 15 o 16 años. Durante esos primeros años hay una estimulación en varias disciplinas deportivas, ¿cierto? Entonces el niño pasa por, voy a poner cualquier ejemplo, por tenis de mesa, por fútbol, por baloncesto, y adquiere ciertas habilidades que son muy comunes en todos esos deportes, ¿cierto? Desplazamientos, giros, saltos a un solo pie. Ya cuando pasan a etapas más grandes empiezan a desarrollar ya esas habilidades con más fuerza, la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, y llega un punto donde ya el niño por sí solo elige su deporte o su disciplina deportiva, ¿cierto? Ya el niño empiezan a encaminarlo en todo lo que es el aspecto competitivo a alto nivel. Qué bien. Santiago, muchas gracias. En verdad que un tema muy interesante, con muchas reflexiones, muchas recomendaciones. Un gusto haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias, Cami. Es un gusto también para mí haber estado en este programa, y espero que esta información les haya servido a todos los televidentes. Muy seguramente. Él es Santiago Buitrago Sánchez, licenciado en Educación Física, entrenador deportivo, también docente, y pues hoy ha compartido con nosotros acá en el programa. Queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.